Palabra ignorada, el hijo de la panadera. Claro, nos referimos a Inés Quintero. Inés, muy buen día, ¿cómo está? Buenos días, Román, qué bueno oírte. ¿Cómo Eh, estás? Gracias por aceptar la invitación. Y primero agradecer, Inés, que hayas aceptado la invitación. Precisamente ese es nuestro especial de Navidad, transmitirse mañana. Gracias por haber estado allí, ¿eh? Sí, un De gran verdad. festival, una gran ocasión. Muchísimas gracias. Por cierto, ¿te gusta la Navidad? ¿Qué mantienes? ¿Qué añoras? Aunque ya te lo pregunté en el especial, pero ¿añoras algo? ¿Mantienes alguna tradición, Inés? Pero claro, A ver, nosotros ayer, por a ejemplo, ver. estábamos en función a Yacas y tuve la felicidad suprema de que mi nieto se comió la primera yaca de su vida hecha en combo familiar. Yo creo que Qué bueno. eso es crucial. Para mí la Navidad es familia, es Mm, encuentros, afectos, es bueno sentirnos cerca. Yo creo que la Navidad es un momento muy especial mm. para eso, para fortalecer lazos, ¿no? Además, en redes, Inés, vi que tenías un conversatorio que habían titulado Navidad, Historia y Sociedad. Eso fue a comienzos de este mes de diciembre. ¿Cómo Sí, estuvo? ¿Qué se dijo allí? eso lo hicimos en la Casa de la Historia, Ujú, de Estudio de la Historia de la Fundación Empresa Polar, allá en ujú, el centro. Fue bien bonito porque claro, la gente no tiene seguramente una relación directa entre lo que representa la Navidad y nuestra historia, es decir, desde cuándo somos nosotros, desde cuándo estamos celebrando la Navidad, cómo la hemos celebrado en el pasado, cuáles son las cosas que ujú. permanecen. La idea era eso, encontrarnos un poco de la perspectiva de, bueno, de cómo es que la Navidad forma parte y se ha integrado a la vida de los venezolanos. Entonces, por supuesto, hicimos mención a todo lo que eso representó como actividades relacionadas con la Ujú, religión católica, pero también cómo eso se va integrando a la dinámica de la sociedad. ujú. Ah, perdimos a Inés. Ya vamos a retomar el contacto. Inés Quintero, como saben, historiadora, individuo de número de la Academia Nacional de la Historia. No, bueno, no solamente de Navidad vamos a hablar, que también lo hacemos en el programa que hemos grabado, y no solo Inés, además. Por cierto, aprovecho este minuto para comentarles de quiénes van a estar en ese programa. Van a escuchar a Inés Quintero, allí va a estar Mercedes Oropesa, chef, va a estar Aina Isabel Domínguez, va a estar en ese programa especial Aquiles Báez, hijo, Unida de Urbina Medina, también de la Academia, está Huáscar Barradas, Claudio Nazoa, Callao, con Majo, además también como invitada, el Conde del Guácharo, Rolando Salazar, está la banda El Toque Gaitero, cerramos de hecho con ellos, Miguel Delgado Esteves, por supuesto, Ángel Fernández, hasta Román Ignacio apareció por ahí. En un momento se coló Román Ignacio al final de la... Mire, cantamos, reímos, reflexionamos también y sobre todo deseamos lo mejor para el país, para todos. Y eso va a ser desde las 6 de la mañana, mañana en la Quinta Sabambaya. Tenemos de vuelta ya a Inés Quintero. Inés. Aquí estoy, te estaba oyendo de nuestro Sí. resumen de la gran parranda navideña. No, es que yo creo que tú estabas ahí mencionando la esencia de lo que representa la Navidad Mm, en la sociedad venezolana, ¿no? mm, Que es festiva, mm, encuentro, tiene que ver con todo, con lo que significa una tradición bueno, que se remonta a más de 400 años, a más de 500 años. Obviamente eso viene con el proceso de evangelización y con todo lo que uno puede discutir en relación con todo lo que eso significó, pero al mismo tiempo se fue integrando, fue incorporando actividades de otros actores de la sociedad, se fue venezolanizando y criollizando, tal ujú, punto que, bueno, que por supuesto, después de que tuvo el enorme peso de la vigilancia y del control eclesiástico para ujú. evitar que las festividades navideñas salieran del curso de lo que significaba la liturgia, eso fue creando sus propios espacios y además también teniendo las características locales, regionales de cada espacio de la sociedad. O sea que yo creo que, y hay distintas maneras y por supuesto está sujeto al bolsillo de cada familia, Ujú. pero me parece importante tener presente eso, el significado de encuentro, Sí. de entendimiento, de diálogo, de esperanza. Creo que todo eso debe ser algo que debemos tener muy presentes los Sí. venezolanos, no solamente en Navidad, Ujú. sino en un año como este en el que nos encontramos y sobre todo para un año como el que tenemos por delante. Eso. Partiendo de esta idea, Inés, ¿cuáles podrían ser las características del pueblo venezolano, de la sociedad en su conjunto? Ya no vinculado a la Navidad, pero hablas de encuentro, de reunión, de celebración, pero ¿cómo es el venezolano
a lo largo de la historia, ¿qué elementos, qué características permanecen inalterables, no importa que hables del venezolano en el 1800, en el siglo XXI? ¿Cuáles son? Bueno, mira, es forzado pretender establecer una línea histórica de permanencia rotunda que caracteriza a los venezolanos, sobre todo porque, bueno, no podemos hablar de venezolano propiamente antes de la independencia, porque, bueno, hay una cantidad de consideraciones metodológicas de nosotros, los historiadores, pero yo sí creo que hay aspectos que están asociados a la condición de lo que fue la conformación de esta sociedad, que tiene que ver con la integración, con la diversidad, con el pluralismo, con que no ha sido fácil construirlo, pero que mira, que forma parte de procesos históricos muy complejos. Por ejemplo, yo creo que el proceso, y me voy a referir más al proceso republicano, porque yo creo que es cuando empezamos a construir la posibilidad de ser venezolanos. Antes de ese momento, la condición de venezolaneidad no existía como tal, porque porque éramos parte de una realidad que nos trascendía como espacio político, ¿no? Pero yo sí creo que, y voy a jalar la mecha hacia el lado que me interesa, que yo creo que uno de los procesos que define el esfuerzo de la construcción de esa condición de venezolaneidad tiene que ver con la construcción de ciudadanía. Y quizás la gente dirá, ¿de dónde? Sí, yo creo que los venezolanos nos hemos caracterizado por tener una historia de construcción de ciudadanía muy sostenida, y eso es algo que generalmente no se tiene presente, ¿no? De hecho, la Declaración de la Independencia, el 5 de julio de 1811, generalmente la vemos exclusivamente como la liberación y la ruptura del nexo con España. Y resulta que lo más significativo, lo más profundo, lo más esencial del 5 de julio tuvo que ver precisamente con la posibilidad de decidir cuál era la forma de gobierno que los venezolanos querían instaurar desde entonces. Y eso tiene que ver con el modo republicano y el ejercicio ciudadano, o sea, dejar de ser súbditos de la monarquía para convertirnos en ciudadanos. Y desde entonces esto ha sido, Román, o sea, una continuidad, una lucha, un esfuerzo, un descalabro, un conflicto, pero mira, no ha estado ausente. Yo creo que eso es quizás uno de los grandes elementos que deberíamos tener presentes en el proceso histórico de los venezolanos y sobre todo tener presentes en el momento actual, la necesidad pero impostergable compromiso de fortalecer el ejercicio, la práctica ciudadana, el enriquecimiento del ejercicio ciudadano, y por eso creo que es un reto extraordinario para los venezolanos del presente, no solamente tener eso en mente, sino también tenerlo como parte de su agenda de derechos políticos y de funcionamiento a partir de lo que tenemos pendientes como proceso de consolidación, de reinstitucionalización, de diálogo, de encuentro entre los venezolanos. Hay varios elementos que me llaman la atención. Acabas de mencionar la palabra diálogo, hablas de venezolanidad, pero también de ciudadanía, has mencionado forma de gobierno. Bueno, quedémonos en este presente muy particular, en este 15 de diciembre, sobre este intento de diálogo y de negociación, pero sobre todo partiendo del acuerdo concreto y alcanzado hace unas pocas semanas. ¿Qué debemos hacer todos como sociedad, cada uno desde su área, para garantizar que eso acordado se logre, se ejecute? ¿Cómo se hace? ¿Cómo ejerzo esa ciudadanía, Inés? Mira, fíjate tú, yo creo que esto es un momento, ¿verdad?, de muchísima relevancia, sobre todo porque hay que tener plena conciencia de los alcances y los significados que tienen por una sociedad como la venezolana después de todo lo que ha transitado, no digo yo solamente en las últimas 2 décadas, sino en toda su historia. O sea, muchas veces perdemos de vista que en Venezuela ha habido momentos de polarización, momentos de conflicto, momentos de tensión, y que una tendencia que ha estado presente históricamente entre los venezolanos ha sido, mira, vamos a ponernos de acuerdo, córtala, ya está bueno, no puede seguir, esto no puede seguir así, hay que entendernos, y creo que en esa medida el esfuerzo de lo que han sido los intentos sobre todo de la sociedad, porque una cosa es el espacio político, otra cosa es el espacio del Estado y del gobierno, pero otra cosa tiene que ver con la sociedad organizada, y por eso pienso que, digamos, que el esfuerzo realizado por el Foro Cívico desde que se constituyó y con todo lo que ha sido el seguimiento, las consultas,
la manera de incidir en rescatar y ejercitar el diálogo, en buscar la manera de reinstitucionalizar el país, en hacer valer los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos de la salud, o sea, todo lo que significa una agenda social y de derechos que tenemos que asumir como propia los venezolanos. Yo creo que es el momento en el que la ciudadanía se ejerza por la vía de entender que el compromiso no está ajeno a la sociedad, no es ajeno a nosotros, sino que forma parte de nuestra vida cotidiana. O sea, yo soy historiadora. Bueno, ¿qué hago yo como historiadora? Bueno, hacer valer que la historia es importante, que tenemos que tenerla presente, que tenemos conciencia histórica de nuestro presente, o sea, pero así lo que puedes hacer tú desde los medios de comunicación, desde lo que puede hacer los docentes, desde lo que puede hacer cada quien en su espacio de desempeño, pero sí creo importantísimo que este es un proceso que ya está sembrado en la sociedad. O sea, uno tiene conciencia y ha habido una experiencia por parte del Foro Cívico a partir de todas las reuniones que se han hecho a nivel en distintos estados, que hay una sensibilidad y una preocupación, una preocupación ciudadana en relación con la necesidad de, cónchale, vamos a reinstitucionalizar la vida política de la sociedad venezolana, vamos a incorporarnos, vamos a ser garantes de que los acuerdos lleguen a la gente, porque lo más importante, Román, y yo creo que pensando en la Navidad, es la gente, es la cantidad de venezolanos que están en condiciones complejas, dramáticas, terribles respecto a su salud, a sus derechos. Oye, es importantísimo que en una fecha como esta, y teniendo como un logro esta agenda de acuerdos que se hubo en México, oye, que no solamente sea un compromiso de quienes están involucrados en este acuerdo, sino que la sociedad lo haga suyo, lo exija, lo proteja, lo enriquezca, lo movilice, y creo que eso es lo más importante de este momento. Claro. O sea, yo creo que no hay un problema más pertinente y más relevante para la sociedad venezolana que poder luchar y poder conservar y poder enriquecer todo este proceso de acuerdos que apenas se inicia y que debería seguir teniendo parte activa en la vida de los venezolanos. Estamos conversando con Inés Quintero. Dices, apenas se inicia, visto como un proceso. Entonces, Inés, ¿qué sigue o qué debería seguir para el beneficio de la mayoría en el país? Yo no sé si hablar de para el beneficio de todos sea una utopía, pero al menos para el beneficio de la mayoría. ¿Qué temas ahora? Políticos, electorales. Ayer se reunían parte de una de las partes en esa mesa de negociación con familiares de presos políticos. ¿Cuál es el siguiente paso, además de respetar y de velar porque se cumpla lo ya acordado? ¿Qué sigue? Mira, yo creo que hay un aspecto que ha sido planteado con mucha seriedad por la gente del Foro Cívico y por lo que significa esta la agenda social y de derecho. ¿Eso qué significa? Oye, que esa agenda y lo que son las exigencias de la sociedad no puede ser hecha por la vía de que, mira, a mí me parece que lo que es más importante es esto. No, eso tiene que provenir de un proceso de consulta, de integración, donde efectivamente la sociedad se manifieste y tenga la posibilidad de expresar cuáles son esos aspectos esenciales y que por supuesto están relacionados con algo que no hay que ser muy, digamos, muy elaborado para entender que está relacionado, con la salud de los venezolanos, o sea, yo creo con la educación de los venezolanos, o sea, yo creo que eso, y cuando estamos hablando tú dices, para todos, ok, yo entiendo que quizás es muy difícil que todos, pero tú tienes que apuntar en esa dirección, o sea, tú no tienes que, o sea, yo creo que cuando se trabaja en este sentido y cuando se plantean este tipo de problemas, la perspectiva tiene que ser profundamente amplia, profundamente plural, profundamente inclusiva, porque lo que está de por medio es el futuro de los venezolanos. O sea, no estamos hablando exclusivamente del momento presente, sino cómo construir redes, alternativas, posibilidades para el futuro, no exclusivamente para el presente. Y por eso creo muy importante que ahorita esta agenda social, esta agenda de los derechos políticos, de los derechos económicos, de los derechos de los venezolanos, nos pasa necesaria y exclusivamente por una agenda electoral. Yo creo que la agenda electoral entre nosotros, por supuesto, es importante, fundamental, tiene que ver con la reinstitucionalización, pero tiende a polarizarnos. Entonces yo creo que ahorita estamos en una nota de despolarización, o sea, cónchale, ¿verdad?
hay un ambiente donde la posibilidad de entendernos, de encontrarnos, de dialogar, de incorporar todo este tipo de problemas que forman parte de las necesidades básicas, que está, por supuesto, asociado a todos los derechos de los venezolanos, a los derechos civiles, los derechos sociales, los derechos de salud, pero también sus derechos políticos, pero los derechos políticos no están exclusivamente relacionados con el ejercicio del voto, sino con la garantía de que esas elecciones en las que se realice tengan las condiciones y las exigencias que la sociedad demanda para que efectivamente nos sentamos que tenemos un campo de acción política que respeta la pluralidad de la sociedad venezolana. O sea, yo creo, verdad, que es un momento cumbre, es un momento fundamental a donde los actores de la sociedad, todos los venezolanos, pero sobre todo la sociedad civil, la ciudadanía organizada, tiene un papel protagónico esencial en la incidencia, en la vigilancia, en el enriquecimiento, en el proceso y sobre todo en la posibilidad de ser un actor de este proceso y donde sus ideas, sus proyectos puedan tener cabida en toda esta construcción de los acuerdos que se están elaborando para el futuro de los venezolanos. Inés, será más para un sociólogo, pero ¿qué hacer con el escepticismo lógico, además, por todos los esfuerzos frustrados del pasado? Mira, yo entiendo que por supuesto hay mucha gente que pueda, que pueda sentir escepticismo, como tú bien dices, y yo no creo que sea, a lo mejor no es el psicólogo social, pero mira, yo como historiadora, lo que le puedo decir a los venezolanos sin estar tirando flechas es que en el pasado, en momentos complejamente difíciles de la vida de los venezolanos, estamos hablando de nada más y nada menos que el fin de la guerra de independencia, donde la polarización fue, a sangre y fuego, un tendal de muertos. En Venezuela se perdió el 30% de la población en medio de la guerra de independencia. Después de que esa guerra terminó, nosotros, en medio de la destrucción, del descalabro, de las heridas, nos entendimos, nos logramos integrar como sociedad y logramos constituir nada más y nada menos que la República de Venezuela, con todas las provincias que habían estado dislocadas en el contexto de la guerra. ¿Que fue fácil? No fue fácil. ¿Que significó sacrificio? Sí, pero también significó voluntad política de la sociedad para hacer valer esos nexos que demandaban ese encuentro entre los venezolanos. Entonces, mira, ahí estuvo por medio, claro, no podemos hablar de una sociedad civil porque no existía, apenas estaba constituyéndose el ejercicio de la ciudadanía, pero efectivamente se llegaron a acuerdos que permitieron ese proceso. Y así como ese, mira, tenemos otro momento fulgurante que fue después de la muerte de Juan Vicente Gómez en el año 35, lo que significó el esfuerzo de construcción del proceso de la democracia, de los partidos, de la organización de la sociedad, y fue un esfuerzo que venía de las heridas del gomecismo, que fue una dictadura de 27 años que dividió y atrapó a los venezolanos en una contienda, en una confrontación profundamente dramática. Y mira, y muerto Gómez en el año 35, hubo un estallido y un encuentro entre los venezolanos que significó la posibilidad de construir, no solamente temas de salud, todas las campañas antimalarias que se llevaron a cabo en Venezuela después de ese periodo de recuperación de la salud de venezolanos, de la alfabetización de los venezolanos, con las heridas del gomecismo. Pero mira, hubo la posibilidad de construir. Entonces, para mí, la gran llave contra el escepticismo, y bueno, defecto de fábrica, es la historia. Si nosotros tenemos conciencia de lo que hemos hecho como sociedad en el pasado, tenemos que saber que en el presente esas fortalezas forman parte de nuestro ADN. Así que cuando usted se siente escéptico, métase un libro de historia, métase un shock de historia para que se vea que eso, ¿verdad?, significa un enorme aliciente para el presente y sobre todo en Navidad. Yo creo que en la Navidad debemos tener eso, la posibilidad de entender que somos una sociedad que ha logrado construir acuerdos en el pasado y que tiene el enorme reto y la enorme demanda y el enorme compromiso de construir esa posibilidad en el presente, porque, verdad, el futuro de los venezolanos demanda estos encuentros en la actualidad
y en este presente tan complicado, tan complejo, pero también tan posible. O sea, yo soy, bueno, yo soy una optimista funcional, irreductible. Entonces, bueno, pero sobre todo porque creo que la historia nos da esas herramientas que nos permiten entender que sí hay futuro para Venezuela, porque lo ha habido en el pasado y lo tiene que haber en el presente. Qué hermosa reflexión, Inés. Inés Quintero con nosotros. Ya, para cerrar, ahora mencionabas la palabra centro de Caracas. Decía, acompañé a mis hijas, Inés, hace poco un recorrido por el centro, por una actividad del colegio. Yo tenía honestamente años sin ir, desde que en lo crudo de la polarización, en su peor momento, ir al centro para muchos de nosotros fue prohibitivo. Pues bueno, persona non grata en el centro de Caracas. Ahora regresé, yo vi muchas cosas bien. Me reencontré con algunas que no recordaba, la verdad. La Capilla Santa Rosa de Lima, por ejemplo, y Palacio Municipal, absolutamente recomendable esa visita. Digo, porque hablas de un shot de historia, pues será un buen comienzo, ¿no? Mira, pues sí, además acaban de inaugurar el Museo Sacro, que está estelar, ha sido un trabajo, ¿verdad?, de la artística, pero es una cosa que uno se estremece de ver la riqueza de ese patrimonio. Y yo creo que sí, que un recorrido por Caracas nos hace ver que seguimos siendo, bueno, aunque el pobre centro histórico de Caracas estuvo muy mayugadito para lo que fue en sus momentos, pero de todas maneras creo, ¿verdad?, que estar allí, que caminar esas calles, hay más jóvenes que están haciendo unos recorridos extraordinarios, que te animan, que te inspiran, que te dejan ver que sí, que las ciudades son recuperables, y que también eso, las sociedades tienen la responsabilidad de ver hacia el futuro, teniendo los pies en la tierra y los pies en la historia. Así que, verdad, esa es la invitación. Muchísimas gracias, Inés. Como elemento de inspiración. Así es, inspiración eres tú para nosotros. Inés Quintero, gracias, Inés, feliz día. Inés Quintero es historiadora, como les decía, miembro de la Academia Nacional de la Historia. Vamos a colocar algo de música, 7:38, 10.000 maníacos y Because the Night.